Buenos días, jóvenes. Si me están escuchando, por favor, pongan el contenido verde. Bien, antes de pasar a resolver el examen, quisiera escuchar sus comentarios. ¿Qué dudas han tenido? ¿Qué les ha parecido el examen? ¿Muy fácil, muy difícil? Les escucho. ¿Nadie tiene comentarios? Bien, ya he calificado los exámenes. Todavía no os he subido sus notas, las voy a subir esta tarde. Justamente quería resolver primero para que ustedes vean y cada uno se califique en función de lo que ha hecho, ¿no? Y para que vean los motivos por los cuales tienen las notas. Les digo que en general están bien los exámenes. Por supuesto que hay algunas excepciones de algunas personas que directamente no han mirado ni el fondo de su cuaderno. Y eso se ve claramente en las respuestas. Otros muestran resultados con errores repetitivos. Vale decir, el mismo error en 3, 4, 5 exámenes eh, diferentes, ¿no? Bueno, situaciones que se dan en el sistema que ahora estamos aplicando y que es muy difícil, pues, de revertir. Sin embargo, en general estoy satisfecho. Tengo algunos exámenes brillantes. Prefiero no dar nombres acá porque no me parece muy correcto, pero cada uno ya va a ver sus notas. Bien, jóvenes, si no tienen ustedes comentarios, pues comenzaremos resolviendo el examen y luego ya vamos a ingresar en el tema que va a ser, que ya tiene que ver con el segundo parcial. Para este segundo parcial nosotros debemos avanzar integrales, ¿no? Entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema de integrales. El examen era muy sencillo. Definitivamente habían varias preguntas que las podían hacer ustedes hasta en segundo. El problema uno, aquí está y lo tienen, una función z, x al cubo, y al cuadrado, más 3y al cuadrado x. Una función que no ofrecía ninguna dificultad, básicamente era una pregunta regalo, ¿no? Nos pedían encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Eso nos pedían. Ustedes saben que si yo derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Entonces, claramente esto era 3x al cuadrado y al cuadrado. ¿Lo ve? Y constante, 3y cuadrado se mantiene y por supuesto que reduzco el exponente de x en un valor. Más lo mismo acá, 3y cuadrado se mantiene constante y la derivada de x que es 1. Y listo, este era el resultado. Algunos han factorizado y cuadrado. No, 3y cuadrado factorizado. Aquí quedaba x al cuadrado más 1. Estaba bien, no había problema. Así también estaba bien. ¿De acuerdo? Lo propio si encuentro la derivada parcial de z con respecto a y. Ahora es x la que se mantiene constante.
Por tanto, aquí va a quedar 2y x al cubo. ¿No ve? Más 6y x. Aquí también puedo factorizar yx, y algunos de hecho lo han hecho. Pero para mí así era suficiente. Es una pregunta regalo, que la mayoría de ustedes lo ha hecho. Cualquiera que sepa derivar, esto podría haberlo hecho en un ratito. Es básicamente directo, no ofrece ninguna complicación. Estaba dentro de aquellos problemas que yo les había dicho que iban a haberles llegado. ¿No ve? ¿Cómo he calificado? Primero, los que han hecho así directamente han encontrado este resultado, pues tienen 17 puntos. Son 17 puntos por cada ejercicio. Si multiplican ustedes 17 por 6, van a encontrar que tenían 102. ¿No ve? En realidad cada pregunta debió haber valido 16.7 más o menos, ¿no? Redondeándolo a 17. No hay ningún problema con eso. Si alguien cometió algún error, como muchos, por ejemplo, aquí han puesto 3x y y cuadrado. Se han comido este cuadrado. Y yo dudo de que sean personas que no sepan derivar. Por el apuro, a mí me ocurre todo el tiempo, se han olvidado poner esto. Obviamente, si hay un error, no os puedo poner 17. Les he puesto 15 o 16. ¿No? La reducción ha sido muy poca. Si alguien ha derivado mal, directamente eso ya muestra de que tiene dificultades para derivar. Y en el examen tenía que haber demostrado que sabía derivar. Aún en esos casos, si algo han hecho, les he puesto 5 puntos. ¿Listo? Si no han hecho nada, obviamente no, tampoco tienen ninguna nota. Se lo han dejado en blanco. Hay algunos que han hecho solamente la mitad, es decir, han hecho con X y ya no han hecho con respecto a Y. Muy pocos, ¿no? Pero algunos sí han hecho así. En ese caso les he puesto 10. ¿Listo? Es la idea con la que he calificado. Entonces, para mí los procedimientos valen bastante. No sé si alguien tiene algún comentario sobre eso. Comparen con lo que han hecho, porque ustedes tienen sus exámenes, ¿no? Directamente lo que me han enviado a mí son fotos. Y vayan calificándose. Ese era el problema 1. El problema 2. ln raíz cúbica de x al cuadrado más y al cuadrado. Algunos han comparado esta pregunta con un examen que tomé algunos periodos atrás y que de alguna manera seguramente lo tienen. Pero en ese examen, esta era raíz cuadrada, no era raíz cúbica. Y han hecho con raíz cuadrada. Aquí la raíz cúbica está muy clara en el examen, muy clara. ¿No ve? Entonces, les he puesto 5. Hay algunos casos así. Afortunadamente muy pocos. Bien, este examen o esta pregunta también podría haberse escrito así, ¿verdad? Debía haber escrito así. Para un test. Y fíjense que yo puedo aplicar, y en una clase anterior ya les había mostrado esto, una propiedad de logaritmos que dice 1/3 ln x al cuadrado más y al cuadrado. Y derivar eso. Nuevamente me piden la de zx y zy, la primera derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a y. Si yo hago esta propiedad primero, entonces, ¿qué es lo que obtengo? La derivada de ln, u' sobre u,
¿vale? Y el 1/3 que se mantiene constante. U' sobre u, entonces, x al cuadrado más y al cuadrado prima sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, la derivada de esto con respecto a x, y se mantiene constante, porque, por tanto, la derivada de y cuadrado es 0, y de este es 2x. Fíjense qué fácil. Eso era todo. Algunos han hecho esta operación. No han aplicado esta propiedad. Entonces, ¿qué les ha salido? Les ha salido 1/3 x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2/3, ¿no ve? O sea, 1/3 menos 1. Estoy aplicando la regla de la cadena, que tiene que aplicarse porque aquí tengo una función compuesta por 2x, ¿no? La derivada por u', 2x y 0, sobre x al cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? A la 1/3. Estaba olvidando de eso. Listo. Fíjense que este que está con potencia negativa baja. Y arriba, ¿qué me queda? 2x. Abajo, ¿qué me queda? X al cuadrado más y cuadrado a la 2/3, obviamente multiplicado por este 3 del 1/3, por x cuadrado más y cuadrado a la 1/3. Tenemos la misma base. Por tanto, los exponentes se suman. 2/3 más 1/3 es 1. Y fíjense que arribamos al mismo resultado. 2x sobre 3, x al cuadrado más y cuadrado. Listo. El mismo resultado con algunos pasos más, ¿no? Pero obviamente está bien, es válido. Simplemente no han aplicado esta propiedad y no lo han hecho sencillo como yo lo hice primero. Tampoco es complicado, es más largo, sí. Algunos han hecho y, por ejemplo, lo han dejado aquí. Está bien. Obviamente lo ideal es que continúen porque esto está demasiado engorroso. Y no es bueno dejar con fracciones. Sí debieron haber continuado. Pero les he hecho valer. ¿Sí? Algunos han llegado hasta aquí, no han sumado las potencias. De acuerdo, está bien, no hay problema. Siempre y cuando hayan derivado correctamente. ¿Está bien? De la misma forma, ¿no? He usado el mismo criterio de calificación. Z sub y, si aplico aquí esta propiedad, me da básicamente un resultado similar. Arriba, x2 más y2 prima, lo mismo, pero ahora la derivada es 2y, y abajo va a ser 3x cuadrado más y cuadrado. Si lo hago sin la propiedad, también me va a dar el mismo resultado, aplicando el mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Comparen, por favor, con lo que han hecho. La pregunta 3. F x t x al cubo e a la menos 3t.
Nos pedían calcular la tercera derivada, tx, x. No, está en función de 3 y de t, o perdón, de x y de t. No había ningún producto. Bueno, aquí sí hay un producto, ¿verdad? Pero no se aplica la regla del producto, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque aquí tengo una variable x y aquí tengo una variable t. Entonces, en ninguno de los casos se va a aplicar la regla del producto. Eso para aclarar que algunos que sí lo han aplicado. No era necesario, porque si hubiera sido necesario, si aquí tenía x y aquí también tenía x. O aquí tenía t y aquí también tenía t. Entonces estaba multiplicando las variables y por supuesto habría que aplicar regla del producto. En virtud a la ley de Schwarz, no interesa el orden de las derivadas o de la derivación. En todos los casos me va a dar el mismo resultado. Sí es importante derivar una vez respecto a t y dos veces con respecto a x. Nada más. Entonces, voy a derivar primero con respecto a, como han hecho la mayoría, han mantenido este orden, a t. E a la u por u'. Esta es constante. E a la u por u'. E a la u, e a la menos 3t por u'. La derivada de menos 3t menos 3. ¿Está bien? Ya está. Menos 3 x al cubo e a la menos 3t. Ese es el resultado de la derivada con respecto a t. Ahora este resultado voy a derivarlo con respecto a la primera x. Que tengo? ftx. Esto es notación. Les expliqué en clases que no se pone entre paréntesis. Cuando se pone entre paréntesis quiere decir que es la función en el punto tx. En cambio, cuando se pone sin paréntesis, es una segunda derivada respecto a t y respecto a x. Es una derivada cruzada. Bien, como estoy derivando ahora con respecto a x, t es la que se mantiene constante. Por tanto, todo este valor va a ser constante. Este 3 pasa abajo a multiplicar. ¿Y qué me queda? Menos 9x al cuadrado. Menos 3 por menos 3, menos 9, ¿no ve? Por e a la menos 3t. Y listo, eso es todo. Miren que era muy fácil. La segunda derivada otra vez con respecto a x, menos 18x e a la menos 3t. Listo, 2 por 9, 18. Y este era el resultado final. Una mayoría de ustedes ha hecho bien este ejercicio. Han tenido dificultades con la pregunta 2. Creo que las raíces es algo que no se da. No en todos, ¿no? O sea, no. Cuando hablo así, por si acaso, estoy haciendo casi casuística. Hay algunos casos en los que ocurre eso. Afortunadamente, la mayoría sí ha ido bien en estos 3 meses. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. Están muy callados. Eso quiere decir que me están aceptando todo lo que estoy diciendo. Si en algo de lo que digo no están de acuerdo, por favor, díganme. Yo les aseguro, sé que algunos de ustedes son temerosos porque dicen, si le digo al docente se la va a tomar conmigo. Por favor, eso es cobarde. Conmigo no ocurre. No ocurre. Ustedes pueden decir, me pueden reclamar, me pueden observarme. Por supuesto que si me dicen algo, yo también voy a tratar de explicarles el motivo. Pero de que me enoje o haga algo, conmigo no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Listo? Entonces, al contrario, les voy a agradecer cualquier observación suya.
porque a pesar de los años que tengo, a mí me permite seguir creciendo. Es así. El docente necesita del estudiante. Bien, chicos. Si no observan, están Licen, dime, David. a mí me salió positivo. Si en los signos, digamos, me equivoqué. Te ha salido 18xe a la menos 3t. Sí. Sí, Voy a observar dónde te has equivocado en el signo y debes tener 15 sobre 17. ¿Listo? Entonces es más o menos la forma en la que he calificado. está bien, Licen. ¿Listo? Es un error muy leve, ¿no? Muy leve. Seguramente aquí en vez del menos 3 le pusiste 3. Sí, Licen, en eso me confundí. O sea, no me confundí, sino por apurado, ¿no? O sea, No, sí, yo sé. Por eso es que también se ha reducido muy poco. Obviamente no os puedo poner el 17 si el resultado no concuerda, pero tampoco puedo quitar mucho, ¿no? ¿Listo? El problema 4 también era muy sencillo. Z 3 x al cubo, y al cuadrado, más x y menos x al cuadrado, y al cuadrado. Me piden calcular f, x, y. Otra vez, ya saben ustedes de que el orden no interesa. Yo puedo hacer como quiera. Por ejemplo, ahora voy a comenzar con FY. Y una aclaración antes. Yo puedo escribir Z igual F de X. O sea, cuando se utiliza F, simplemente estoy escribiendo de la forma genérica. No es otra cosa. Es la función. Tiene una función que es Z. ¿Listo? Entonces puedo escribir con F o con Z si quiero. ¿Listo? Aquí fíjense, puse FXT, también podría haber puesto Z o W o cualquier letra. Entonces, si aquí en lugar de FXXY coloco ZY, no estoy cometiendo ningún error. Sí cometo un error si aquí le pongo paréntesis. Un error que no lo he considerado, porque es solamente de notación, pero sí es error. ZY, estoy derivando con respecto a Y, por tanto X se mantiene constante. El primero, 6, 2 por 3, 6, X al cubo, Y. ¿Está bien? Más X menos 2X al cuadrado, Y. Listo. Nada más. Ahora tengo que derivar dos veces con respecto a X. Si derivo esta con respecto a X, 18 X al cuadrado, Y más 1 menos 4X, Y. ¿Está bien? Z, Y, X, X. Vuelvo a derivar con respecto a X. 36 X, Y. La derivada de 1 es 0. Menos 4Y. Y este es el resultado final.
¿Alguna pregunta, chicos? No hay preguntas. Pasamos a las 5. Dice encontrar zx, zy para la función implícita. Habíamos hecho en clases una muy similar, ¿no? Me pide zx y zy. Es una función implícita, ¿verdad? A ver, aquí sí ustedes han ido aplicando una cantidad de formas de resolver. He sido cuidadoso al observar cómo han resuelto. Ha habido una persona, por ejemplo, que ha encontrado factor común y ha derivado con respecto al factor común porque ha logrado escribirlas una sola ecuación. Está bien, lo ha hecho bien. La mayoría, pero no la mayoría, varios de ustedes han derivado como cociente cuando correspondía. También está bien, no había problema, podían hacerlo. Solamente que en cada uno de esos casos lo que han hecho es dar unas vueltas increíbles. Pero mientras esté bien trabajado, no hay problema. Es válido. Los caminos, yo les he dicho, para resolver cualquier ejercicio pueden ser diversos. Los métodos que aplican ustedes son diversos. Yo lo que quiero es enseñarles a razonar la solución de un ejercicio. Por tanto, mal haría en no hacer valer, pues, ese sobreesfuerzo que ustedes han hecho al resolverlo. Yo recuerdo que había resuelto este ejercicio de la siguiente manera. Esto es x por y a la menos 1. ¿Sí, no ve? Más y por z a la menos 1. Más z por x a la menos 1. Este 3 puedo pasar aquí o puedo no hacer. Cuando hacemos este tipo de derivadas, me conviene pasar todo a un solo lado. ¿Listo? Y puedo aplicar uno de dos métodos. O el mismo método que ustedes han aprendido en cálculo 1. Es decir, me están pidiendo zx y zy. Entonces, yo derivo primero con respecto a x. Voy a derivar todito. Pero cada que derive z, voy a multiplicar por z'. ¿Lo ve? Al final termino de derivar todito, hago un despeje de z' y tengo mi resultado. Válido, porque está muy bien. Yo les había dicho que también es válido aplicar el método de la derivada total. ¿Lo ve? Así. Derivo con respecto a x, derivo con respecto a z y tengo el resultado, multiplicado por el signo negativo de toda la función. Entonces, la derivada de toda la función con respecto a x, ¿qué va a ser? Desde x es 1, por tanto esto va a ser y a la menos 1. Aquí no hay x, por tanto 0. Cuando esta derivada total con respecto a x, y y z se mantienen constantes, ¿no? 0, 0. Aquí va a ser más z por x a la menos 2 por menos 1. O sea, este se va a ver negativo. Si quieren ustedes, y a la menos 1 menos z por x a la menos 2. Que también, si quiero, puedo poner 1 sobre y menos z sobre x al cuadrado.
Está bien, ¿verdad? Como voy a necesitar también el z sub y, voy a derivar ahora con respecto a y. Si derivo con respecto a y, este primero va a ser menos 1, ya voy a poner signo negativo de una vez, x por y a la menos 2, más la derivada de y es 1, z a la menos 1, más 0, ¿no? Y de este 0. Listo, eso es todo. Que también yo puedo escribir si quiero menos x sobre y al cuadrado más 1 sobre z. Disculpen, que aquí mi gato me está otra vez atacando. Listo. Finalmente voy a encontrar la derivada total con respecto a z. Derivo, pues. Aquí está la función. La derivada con respecto a z de este primer elemento, 0. De este segundo, menos, ¿no? Y por z a la menos 2. Más x a la menos 1. La derivada de z es 0. Perdón, 1. Y de 3 es 0. Listo. Que también lo puedo escribir menos y sobre z al cuadrado más 1 sobre x. Cualquiera de esos es válido. Fíjense que si yo hago esto me sale muy fácil. Entonces, zx y a la menos 1 más z, perdón, disculpe. Menos z por x a la menos 2 sobre f de z. Menos y sobre z al cuadrado. Perdón, puede ser así como estaba haciendo. Luego le explico por qué estoy haciendo así. Menos y z a la menos 2 más x a la menos 1. Este es un resultado completamente válido, por si acaso. También podría haber escrito así. Uno sobre y menos z sobre x al cuadrado sobre menos y sobre z al cuadrado más 1 sobre x. ¿Qué pasa con este resultado? Está bien, pero ocurre de que yo les he pedido que nunca me pongan fracción sobre fracción. Entonces, había que desarrollarlo. Por eso se hacía más complicado. En cambio, aquí no hay fracción. Entonces, bueno, pues digo, suficiente, así está bien, ya está. Si presenta así, si bien es lo mismo, pero me mueve a trabajar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, factor común, y por x al cuadrado. ¿No ve? Aquí va a ser x al cuadrado menos z por y. Aquí, ¿qué va a ser? Factor común, z al cuadrado x. Aquí va a ser menos yx más z al cuadrado. Y es ley del sándwich. Esta por esta y esta por esta. Zx va a terminar siendo x al cuadrado menos zy o z al cuadrado x, esta por esta, los extremos, y x al cuadrado, se multiplica, esto lo voy a invertir ya, z al cuadrado menos yx. Listo. Por supuesto que aquí puedo simplificar este x al cuadrado con este x, por ejemplo. Es decir, puedo hacer un montón de cosas todavía. Pero ya es suficiente, ¿no?
Así debieron haber presentado. No hay problema, los he hecho valer a los que me han presentado así. O sea, no se quitaron ningún punto. He comprendido que se aplicaban la regla del cociente en los casos donde tenía que haber aplicado. Por ejemplo, cuando ZX, ¿dónde estamos? Cuando calculo el FX, acá podrían haber hecho con regla del cociente. Muchos lo han hecho. Y han cometido errorcitos por ahí en signos y más. No les he quitado ningún punto, porque entiendo que ese es un procedimiento sumamente moroso, pero está bien. De la misma forma, los que han encontrado factor común y han desarrollado el ejercicio, algunos han cometido un pequeño error por ahí, tampoco les he quitado puntos. El problema es que han escogido el camino difícil. No difícil, pero largo, moroso y enredado. Entonces, ¿qué estoy poniendo esas reitas si todavía falta el Z y E? Sin embargo, es igualito, ¿no?